Aquí casual con don Germán Retana, que algunos conceptualizan de una forma, otros de otra. Es una cara muy conocida, sobre todo en el fútbol de nuestro país, pero también lo sé que en el planos profesionales, por la experiencia que usted tuvo como profesor del INCAE por más de 37 años, ya por ahí le podemos ir calculando la edad también. Sé que tiene títulos varios, desde sociología hasta administración, una carrera vasta, también títulos en coaching ejecutivo, en fin, son muchas cosas que lo legitiman para hablar de varios temas que hoy vamos a tratar. Don Germán, un gusto que me acompañe aquí casual con Tavo López, mi estimado Germán. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? La primera pregunta, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha llevado estos días, mi estimado don Germán? Muy bien, yo creo que como toda la gente, tenemos varios meses de estar en esta situación mundial y tengo un lema, que lo he convertido con mi lema de vida en esta época. Si no te adaptas, el futuro no te adoptas. O sea, si no nos adaptamos... Si no te adaptas, el futuro no te adopta. No te adoptas. Si no te adaptas a las normas de bioseguridad, pues el futuro no te adopte, más bien te puede ir mal. Entonces estamos pasando por una época donde la regla del juego es adaptabilidad, flexibilidad, tolerancia y muy especialmente, Gustavo, la solidaridad entre las personas. Creo que por ahí es donde hay mucho de la solución para salir adelante. Háblenos de don Germán Retana, porque usted ha estado metido en primera línea con selecciones de fútbol de nuestro país, por ejemplo, y también con otras selecciones de fútbol, pero su perfil siempre tiende a ser muy bajo, por decirlo así. De vez en cuando sí daba una que otra entrevista, pero tal vez la gente, mucha gente lo recordará, su paso en Liga Deportiva Alajuelense también, pero es bueno que nos refresque la memoria, o que le refresque la memoria a algunos. ¿Quién es Germán Retana? ¿Qué estudió Germán Retana? ¿Cómo se mete en el ámbito deportivo? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo encaja en el ámbito deportivo Germán Retana? Eso es una historia muy curiosa, Gustavo. Hay un señor que se llama Randy Pausch. Es un profesor universitario que escribió un libro que se llama La Última Lección. A él le detectan cáncer y le pide permiso a la familia para vivir sus últimos años realizando sus sueños de niño. Pero él se pone a investigar por qué los adultos tratamos de recuperar los sueños de niño. Y llega a una interesante conclusión. Las cosas que nosotros soñábamos de niño y que no realizamos, al final las realizamos de otras formas. Por ejemplo, que alguien que quiso ser bombero, ¿verdad? Bueno, y no resultó ser bombero, hoy en las empresas le encanta apagar los incendios que se dan, que los resultados no se están dando. Entonces, claro, como muchos otros niños, yo tuve el sueño de ser futbolista, pero no lo pude lograr. Tenía las condiciones, ojo, algo se jugaba. lesionó la rodilla, el cuento de todo el mundo. No, era un mediocampista ahí más o menos. ¿Sí? Y estaba entrenando con el Club Sport Cartaginés y el director técnico pues un día me llamó y me dice, Retana, lo quiero poner a debutar en primera división, pero escoja. No sabía. Porque usted juega, usted estudia y usted trabaja, escoja dos. Y yo, profe, tengo que ayudar a mi familia y quiero estudiar. Chao, fútbol. Pero mire lo que es la vida, que muchos años después me encuentro a la selección de Costa Rica rumbo en la eliminatoria de Francia 98, a don Juan Luis Hernández Fuertes y al equipo ahí en el aeropuerto. Y estaban como caídos, ¿no? Porque seguro ya el partido que iban para México, ¿no? Sí, no. Primero tenían un partido, otro, y luego era el de México. Y había que ganarle por goleada a México. Entonces yo le dije, mira, don Juan Luis, si usted quiere yo les colaboro. O sea, yo trabajo en el mundo de equipos, de gerenciales, equipos de empresa, pero hay mucho concepto que se puede aplicar. Entonces me invitó, me aceptó y pasamos 2 semanas trabajando en un centro allá en Tres Ríos, ¿verdad? O sea que el seminario menor, me imagino. Sí, en la Juan 23. O sea que don Juan Luis fue el que lo me incorporó. metió ahí, claro. Y trabajamos 2 semanas y fue un partidazo, un 3-3 en el Lo recuerdo, en el que Juan estadio, Luis celebraba ahí. en el Estadio Azteca, claro. Entonces, cuando vino la siguiente eliminatoria, pues varios jugadores le insinuaron al cuerpo técnico que por qué no me invitaban pues a formar parte del equipo. Entonces, para la eliminatoria del 2002 ya me incorporé prácticamente desde el inicio, con don Gilson primero y luego con
don Alessandro Guimaraes, todo el proceso. Y también con una selección sub-17, ¿no? Sí, claro, porque al ver que los resultados se estaban dando en la mayor, y ojo, no estoy diciendo que por mí, era un granito de arena. Claro. Entonces se pensó, bueno, ¿y por qué no hacer algo similar en la sub-17, verdad? La de Trinidad y Tobago. La de Trinidad y Tobago, y esa selección clasificó invicta prácticamente a ese mundial, y la mayor hizo la mayor cantidad de puntos, creo que le metimos 6 puntos de ventaja. Correcto. A México y a los otros. Clasificamos de primero, teníamos 3 objetivos: clasificar de primeros, ser los primeros en clasificar y mejorar en todo. O sea, la pasión era mejorar en todos los aspectos. Donde se ganó en Honduras, ¿no? Claro, le ganamos a Honduras después de 3-2, creo. Después de, creo que eran 50 años de dictadura hondureña, o 40 por ahí. Es el único partido que se ha ganado en Honduras como tal. Se han empatado otros 3 y bueno. El famoso Aztecaso también. Fue la selección que más goles anotó, la que menos le anotaron. Volvimos a ganar en el Caribe. En fin, fue un proceso que luego se pasó a Liga Deportiva Alajuelense con don Jorge Luis Pinto. Y ahí también, ¿verdad? Fuimos campeones varios años. Luego con don Javier Delgado, campeones de CONCACAF, campeones de UNCAF. Entonces yo siempre he participado de alguna manera en el fútbol. Con Pinto trabajó tanto aquí como en Honduras, ¿no? Sí, correcto. Con Pinto fue en Liga Deportiva Alajuelense, en la selección de Honduras, tanto la mayor como la olímpica, en los Juegos Olímpicos, que quedamos en el 4º lugar. Y siempre he estado de alguna manera vinculado al fútbol por una razón. Creo que el fútbol debe ser un instrumento para inculcar valores, ¿verdad? Porque 11 tipos peleando por una pelotita con otros 11, mejor le dan una pelotita a cada uno y se acaba el pleito. Pero lo que hay detrás de eso, Gustavo, lo que es el trabajo en equipo, la resiliencia, la solidaridad, el orgullo de poner una bandera en un mundial, lo que es el saber levantarse de momentos difíciles, a veces trabajar sin recursos, lo que es darle un mensaje a los niños de que realmente sí se puede tener sueños, sí se puede realizar las aspiraciones. Eso me hace todo el sentido. Y usted nota que cuando una selección, un equipo gana, el ambiente nacional también gana. Cambia. ¿No? Hay un espíritu más de que sí podemos hacer las cosas. Entonces, me parece que el fútbol y todo deporte debe servir como un medio para inculcarle valores a una comunidad. Y no es más fácil, pregunto, no es más fácil trabajar con ejecutivos, gerentes. Es un poco más sencillo el trabajo que trabajar con futbolistas. Lo hago muchísimo. O sea, toda mi vida he estado trabajando como profesor universitario, por un lado, como consultor de empresas, como coach de ejecutivos. Eso es lo que yo hago. Todas las personas tenemos lo que en japonés se llama el ikigai, o sea, el propósito de vida. Y el mío, por razones familiares, mi ikigai es la educación. Yo creo que en la educación está la solución a muchos otros aspectos. Entonces yo no miro escenarios, yo no miro si son ejecutivos. He trabajado con algunos presidentes de países y sus gabinetes, con empresarios, con empresas bastante fuertes en América Latina y todo esto, pero yo no miro diferencia, yo no miro lo que la gente tiene, sino lo que la gente es. Porque cuando la gente es más de lo que es cuando puede hacer más. No le entendí esa parte, cuando la gente es más... O sea, cuando te digo que trabajo con presidentes o empresarios o empresas poderosas, no es porque lo sea, porque tengan una visibilidad o porque la empresa sea muy grande, sino porque ahí hay personas que si son más como personas, si crecen como personas, pueden hacer más. Yo parto del concepto de que para poder hacer cosas, primero tenemos que ser buenas personas, primero tenemos que crecer integralmente, que tenemos que crecer en educación, por ejemplo. Y en el deporte, en el caso específico del fútbol, ¿usted ha logrado comprobar o es fiel creyente, que me lo imagino, pero igual se lo pregunto, de que con un adecuado balance o con una adecuada salud emocional, mental, se puede lograr aún más de lo que solo trabajando físicamente y tácticamente el cuerpo y la mente para ejercer determinado deporte, se puede alcanzar una meta con mucho mayor facilidad? Muchísimo, Gustavo. El cuerpo va donde la mente lo dirige. El cuerpo va
donde la mente... El cuerpo a veces dice, me cansé. De acuerdo. Porque hay un umbral, ¿verdad? Donde el cuerpo, en un partido de fútbol, me cansé. Y tal vez ya no hay campos. Y los verdaderos ganadores van más allá del cansancio. Ahora, ¿por qué se cansa tu cuerpo? ¿Por qué se cansa tu cuerpo? Primero, somos humanos. Sí, sí. Pero hay situaciones, y para meternos tal vez en el tema del fútbol, la hidratación es clave. Y vos sos deportista. Claro. La hidratación es vital. Antes, durante y después. Hay jugadores que ya el técnico sabe que en el minuto 70 hay que sustituirlo. ¿Por qué? Porque no tiene voy a usar un término, la inteligencia emocional de entender su cuerpo. Si vos te estás deshidratando, tu cuerpo te lo advierte. Claro. Inteligencia emocional tiene que ver mucho con la lectura que nosotros hacemos de las emociones que el cuerpo nos transmite. Te estás cansando. ¿Por qué te estás cansando? Estás deshidratado. Tu cuerpo ya está llegando a un umbral de actividad en el cual hay que descansar. Entonces hay jugadores que se están deshidratando y se hacen los muy fuertes. Y no me deshidrato. Y a los 70 minutos, 80 minutos, están fundidos, hay que sacarlos. Entonces, el trabajo mental se vuelve absolutamente clave, ¿no? Porque hay jugadores que tienen todo el talento, tienen toda la aptitud, pero no tienen la actitud para salir adelante. Entonces, el trabajo mental, tanto en la vida ejecutiva como en la vida del deporte, a mí me parece esencial. Pero eso es algo que se logra con un proceso, ¿verdad? Claro. No es una cuestión de 15 días, de un mes. Digo, porque un grupo de futbolistas, por ejemplo, es muy heterogéneo. Habrá gente que lo entenderá con mayor facilidad y otra gente le cuesta más, ¿no? Y dentro del propio equipo. Por ejemplo, usted le dice a un jugador, oiga, hay que ir a hacer hielo. Hielo significa, hay que ir a meterse en una piscinita unos minutos para limpiar el cuerpo. Hay jugadores que se burlan del que lo hace. Y hay otros que tienen todo el profesionalismo para hacerlo. ¿Qué hace la diferencia? El profesionalismo. La comprensión de por qué hay que hacer las cosas. Entonces yo no creo, cuando hablan de equipos motivados, yo no creo en esa teoría. Yo creo que hay jugadores inspirados y jugadores no inspirados. Entonces, equipo como tal, es muy difícil de lograr. Que todos estén en la misma página. Que todos se comporten de la misma manera. Eso es lo que los hace un equipo. Pero ahí es cuando todos los temas de liderazgo, de cohesión, de unirse alrededor de un gran objetivo. Porque usted me podría decir, Germán, ¿y qué motiva a los jugadores? ¿Clasificar al Mundial? Sí y no. Clasificar al Mundial es un medio para lograr otras cosas. No necesariamente es el fin principal. Yo he tenido jugadores, y perdón la palabrota, que les vale un comino, digamos, el medio. Lo que quieren es cierta cantidad de dinero para satisfacer una emergencia. Pero eso está bien. Resolver situaciones que tienen en la familia. Claro que está bien. Pero si yo no le pongo atención a él cuando me dice que lo mueve para estar aquí es resolver el problema de la familia y no trabajo en el tema de la familia, yo no le estoy ayudando mucho a él con palabras bonitas. Hay jugadores... ¿puedo contar historias? Sí, claro, por supuesto. Estamos para la eliminatoria del 2002, precisamente, ¿no? Y 2 días antes un jugador lo veo como un poco caído. Yo lo noto, mi trabajo es notar un poco la actitud del jugador. Y le pregunto al jugador, ¿qué te pasa? No, hombre, que en un banco me acaban de rechazar el préstamo que yo quería para comprarle una casita a mi familia. ¿Y qué banco fue? ¿Y qué todo esto? Tomo el teléfono, llamo a un exalumno mío, gerente de un prestigioso banco aquí en Costa Rica, y le digo, mira, ¿tú quieres que la selección clasifique al Mundial? Sí, necesito ayuda. Aquí tengo un jugador a la par mía, que un banco le rechazó eso, y él dice, si tiene estos papeles, si tiene lo otro, le garantizo que si bajo estas circunstancias, le damos el préstamo. Se jugó un partidazo. Entonces, si yo no trabajo lo que origina los motivos del jugador para estar allí, no. Hay jugadores que tal vez tienen una enorme cantidad de deudas. Mientras no resuelva eso, no va a estar al 100%. Yo siempre digo a los ejecutivos y a los jugadores, ingresen a las empresas e ingresen a la cancha de fútbol a demostrar lo que son como personas. Pero qué difícil, bueno, perdón que lo interrumpa, resolverle la vida
No, yo no se la resuelvo. Pero en ese caso me parece que estaba como resolviendo el problema. Yo conocía a alguien que tenía una necesidad y conocía a alguien que la podía satisfacer. Yo no resolví nada. Yo nada más puse a la gente a hablar. La vida es relaciones, Gustavo. Todo lo que logramos en la vida, si usted se pone a pensar cuántas cosas importantes usted ha logrado, Gustavo. Relaciones. Sí, sí, claro. Ya, relaciones. Usted le cae bien a un patrocinador, te patrocina este programa. Entonces, la vida es relaciones. Y yo siempre digo, la vida también es política. La vida es quién obtiene qué a cambio de qué. Entonces, yo no tengo ni siquiera las posibilidades de resolverle a los jugadores, pero conozco a gente que lo puede hacer. Te pongo otro ejemplo. Interconectar. Ajá. Te pongo un ejemplo. Un jugador que es muy conocido, anotador, bien, pero no le están saliendo las cosas. Entonces, yo lo noto. Yo, ¿qué pasa? Que tengo una serie de situaciones así, y mi conclusión es que necesitaba hablar con una persona especializada en psicología. Ya yo no llegaba, no alcanzaba a entender la profundidad de su asunto. Si yo me meto en eso, le voy a hacer un daño. Porque es como un carpintero que se ponga a reparar un vehículo o viceversa. Zapatero a tu zapato. Pero le conseguí ese apoyo. Cuando los jugadores vieron el cambio, entonces otros querían también ese tipo de apoyo. Entonces la vida a veces consiste no en hacer las cosas, no en saber las cosas, sino en encontrar la gente correcta para que haga lo correcto que el equipo necesita, igual en una organización, en una empresa. ¿Qué ha aprendido, don Germán, en este paso suyo? Porque ya ahora en el otro bloque quiero que hablemos de más experiencias en partidos eliminatorios, justamente aprovechando que estamos en una eliminatoria, pero ¿qué ha aprendido Germán Retana? ¿Qué le ha dejado el mundo del fútbol, verdad? Que es tan particular, que los que hemos estado por una u otra razón tienen particularidades tan interesantes. Pero ¿a usted qué le ha dejado el mundo del fútbol? En lo personal, muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones. Cuando yo veo muchachos a los que les enseñé cómo encender una computadora y los veo hoy que pueden ser profesionales en algunos de esos campos, para mí una satisfacción desde el punto de vista, digamos, educativo. Ver jugadores que son licenciados, que son entrenadores, que son personas de bien, que son profesionales en diversos campos. Un día, un jugador de la selección, por ejemplo, de la del 2002, que ya tocamos el tema, me dice, Germán, ellos me decían Germán porque don Gilson me decían don Germán, ¿usted se ha dado cuenta que la mayoría de los jugadores del 2002, hoy 90% somos profesionales? ¿Se acuerda cuando usted nos insistía en leer una página por día? Luego nos empezó a meternos artículos, luego nos metió libros. Esa selección en conjunto se leyó 72 libros. ¿Ya? No digo que todos se leyeron 72 libros, no, entre todos 72 libros. Les dábamos cursos de inglés, conferencias sobre economía. Cuando fue lo del 911, traímos un conferencista que nos hiciera entender qué impacto tenía eso para el mundo. Computación, otros idiomas, hacer servicio en las comunidades, ir a las empresas, ir a los hospitales. Es un ser social. Es un ser... ya no se está haciendo, ¿o me equivoco? Bueno, en algunos casos se hace. ¿Pero por qué? Porque el jugador, hay un psicólogo deportivo que para mí es de los mejores en América Latina, él se llama Marcelo Roffé, argentino. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con la selección, yo dije, yo no sé nada de estos temas, yo tengo que aprender. Investigué quién era Marcelo Roffé y me fui a Argentina a buscarlo. Toda una tarde tomando café con el señor Marcelo Roffé. Luego me lo encontré también en Madrid, cuando fui a hacer una pequeña pasantía al Real Madrid. Y él me decía 3 cosas. Vea, don Germán, si usted quiere ayudar a los jugadores, trabaje 3 cosas. La autoestima del jugador, que se valore, que se vea importante, que él sienta que hace una diferencia, que no se deje ver así de menos. La autoestima, y para eso, todo un trabajo. 2, la autoimagen, en 2 sentidos. Porque Gustavo López hoy tiene varios programas y sos un periodista muy, muy reconocido en el país. Hoy. Pero ¿cuál es Gustavo López modelo 2030? Eso solamente vos lo sabés. Y cuando vos tenés una imagen positiva de vos al 2030, vos decís, vale la pena estar en esto.
Y 3, la autoconfianza. Creer en mi talento, creer en mi equipo, creer en la gente, creer en que yo puedo. Si usted trabaja autoconfianza, autoimagen y autoestima, puede ayudar al jugador a avanzar. Entonces, tomé ese tip y dije, bueno, con mis otros estudios voy a convertir eso en actividades, programas, acciones, conversaciones con los jugadores. Y eso, como dijiste un poco al principio, es un proceso. O sea, no son discursos motivacionales, más bien eso le molesta. Tanto en el mundo de las empresas como en el mundo del fútbol. El jugador no quiere escuchar discursos, quiere que le enseñemos a ganar. Qué interesante, porque nos acaba de dar una lección gratis, ¿verdad? Porque no me va a cobrar, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa y al regreso quiero que hablemos. A ver, yo creo que a usted le parecerá muy banal tal vez algo que yo le pregunte, pero se lo tengo que preguntar porque tengo la duda. Eso de poner el ojo del tigre y de las canciones y todo este tipo de cosas, o lo que se ha hablado mucho, hay un ambiente de mucha adversidad alrededor de nuestra selección hoy en día que podría ir cambiando o no. Que la adversidad a veces por sí sola lo que genera es más hambre de triunfo y cosas de este tipo, porque el jugador tico es muy emocional. Son como lugares comunes o frases que siempre nos decimos, yo no sé si para autoengañarnos o qué, pero de eso quiero que hablemos un poco ahora, mi estimado Germán Retana. Aquí Casual, continuamos dentro de un rato. Aquí Casual, continuamos con don Germán Retana. Le decía yo, don Germán, que uno escucha mucho que en los camerinos que poner el ojo del tigre y que decirles algunas frases ahí o ponerles algún ejemplo, algún luchador, cosas de este tipo, porque se supone que el jugador tico es muy emocional. ¿Todo esto tiene algún asidero? En realidad son cosas que funcionan. Yo siento que son cosas como de corto plazo, ¿verdad? Como que sí, que por ejemplo a mí me pasa, yo le digo porque a mí me gusta correr. Entonces resulta que yo pocas veces corro con música, solo cuando corro en la banda, porque en la calle no me... Entonces sí, yo acepto que es cierto, o sea, a mí X canción, El Ojo del Tigre, o a mí me gusta mucho un grupo que se llama Journey. Entonces me sale una canción brava de Journey y sí, yo como que, y el pace y todo, pero ya luego viene otra musiquita menos y entonces ya me bajo. O sea, siento que no es estable esa emoción. Yo no sé si pasará lo mismo en el mundo del fútbol, ¿me comprende? No, sí, claro. Todo suma. Todo suma. Yo a veces me imagino que cuando yo estoy hablando, hay 4 cables que llegan aquí. Un cable que viene de mi cerebro, que estoy diciendo. Un cable que viene de mi corazón, que estoy sintiendo. Un cable que viene de mi hígado o de otros órganos de mi cuerpo. Pero que cuando la gente habla, la gente está sacando toda una química de emociones y de racionalizaciones que realiza. Entonces, vos me dijiste, a mí me gusta correr. ¿Y por qué te gusta correr? Me libera. Bueno, te libera, pues, pero ¿cómo sabes que te libera? No, es que tal vez vos no te das cuenta que alguna vez de niño viste una película de un corredor que te inspiró y no lo recuerdas. O tal vez hay una persona que te inspira como persona y resulta que esa persona corre. O tal vez esa música. ¿Y por qué esa música y no los panchos? ¿Ya? Entonces, todo tiene su razón en esta vida. Entonces, imagínate un camerino de fútbol. 1 hora antes de un partido. Ya me puso a pensar. Porque una hora antes de un partido. Usted va a ver jugadores que no se separan de la Biblia. Usted va a ver jugadores bailando. Usted va a ver jugadores con sus audífonos. Aislados. Usted va a ver jugadores allá. Le voy a decir algo. Usted va a ver jugadores vomitando. En una de las selecciones, obviamente no voy a comentar, pero era parte del rito de un jugador. Vomitar. Antes de salir a la cancha, vomitar. Y yo no lo meto al partido. No, claro que sí, tiene que meterlo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama la ansiedad y la ansiedad precompetitiva, y bueno, toda en la parte de psicología deportiva vemos eso, pero las emociones se expresan físicamente. Vos puedes sentir cuando estás enamorado, tu cuerpo te lo dice, claro. Estás enamorado. Vos sentís cuando tenés hambre, vos sentís cuando estás enojado, vos sentís cuando tienes ansiedad. Entonces,
parte de la inteligencia emocional es el aprender yo a leer mi cuerpo. Es decir, si yo estoy conduciendo un vehículo y voy a 60 kilómetros, no siento nada, entonces duplico a 120 y mi cuerpo te advierte, para imbécil, para, y no me detengo, es porque no le hago caso al cuerpo. Entonces el cuerpo transmite esas emociones y parte de la inteligencia es leerla. Entonces, para intentar responder a tu pregunta, un jugador, un deportista, escucha la canción del Tigre, por ejemplo, que mencionaste, y lo relaciona con éxito. Y lo relaciona con lucha, y lo relaciona con Rocky fue muy famoso, era la canción de Rocky. Exactamente. De repente ves una película, y esa película replica situaciones que estás viviendo, y te están dando una solución. Oiga, yo puedo emplear esa solución. Entonces, lo interesante es que hay jugadores que eso no, hay jugadores que les molesta. Conozco el caso de un jugador que cuando el entrenador ponía los videos del rival o del propio equipo, el jugador se volvía. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Ponerle atención al entrenador. No, me da mucha ansiedad, me preocupo cuando veo los videos. Interesante, bueno, eso tiene todo un entrenamiento. Entonces, como dicen, cada cabeza es un mundo. Y tener razón, para algunos escuchar una melodía les puede inspirar 10 minutos. Bueno, pero tal vez sean los 10 minutos que necesita para estar de buen humor y atender lo que el técnico le va a pedir. Otros lo que necesitan es el silencio. Otros tal vez alguna vez escucharon a alguien que les puso una melodía y la relaciona con que ese día fueron campeones. Entonces, si hay un mundo aguizotero, es el fútbol. Como dicen, uno no se cambia los calzoncillos cuando gana. Eso es lo que se dice en el fútbol. Entonces, en un mundo así, pues todo suma. Lo que hay que entender es qué suma para cada persona. ¿Verdad? Sí, que todos somos diferentes. Hay jugadores a los cuales no se les puede interrumpir en el camerino. ¿Verdad? Para nada, pero para nada. ¿Por qué? Porque están jugando. Y en el fútbol y en la vida real, con los niños y todo esto, cuando tienen exámenes, hay 4 elementos que hay que trabajar. La visualización de las situaciones. Cuando vos salís a correr y vos visualizás la ruta, claro, entonces visualizás en qué momento te vas a hidratar. Claro. Gustavo, estás viviendo cerca del 50% de las emociones, más o menos, dicen algunos psicólogos, que vas a vivir cuando en realidad estás corriendo. Entonces, ¿para qué improvisar? Visualiza. Y por eso, en el fútbol, cuando se hace el reconocimiento de cancha, yo muchas veces trabajo con el jugador a nivel individual o con el equipo. Visualicemos. Jamás voy a olvidar el Aztecaso. En el Aztecaso nos reunimos en el centro de la cancha, visualicemos el escenario. Visualicemos lo que puede ocurrir, visualicemos la gente. Visualicemos lo que los hermanos mexicanos nos van amablemente a gritar. Visualicemos todo eso. Y 2, preparemos las respuestas. Porque cuando uno visualiza, está sintiendo emocionalmente lo que va a vivir. 2, focalízate. Ok, bueno, es que estoy visualizando que puedo ganar, pero es que tengo que llamar a mi mamá o tengo que llamar a mi papá porque tengo que hacer una transferencia. Hágale la transferencia ya, pero focalízate, enfócate. 3, mentalízate. ¿Vas a ser uno más de los que han salido de ese estadio perdiendo? ¿O aquí vamos a hacer historia? Frase muy común en el fútbol. La mentalidad. Y 4, motívate. La palabra motivación viene del latín emotere, que significa movimiento. ¿Es que hay un jugador desmotivado? No. Hay un jugador que no tiene motivos para entrar en acción. Y algo está pasando, o con su técnico o con sus compañeros. Pero un jugador desmotivado, un ejecutivo o una ejecutiva desmotivada, es que perdió el emotere, el motivo para entrar en acción. En resumen, visualizar, focalizar, mentalizar y motivar. Y esas 4 cositas uno debe asegurarse cuando está en el fútbol que cada jugador está bien en esos aspectos. Porque si hay uno que tiene un problema financiero, no está focalizado. El otro tiene un problema emocional. Ni te cuento cuántos divorcios he evitado yo en jugadores que tal vez reaccionan y su relación de pareja lo saca de claro. O la relación con sus padres o situaciones que son muy complejas. ¿Por qué? Porque el jugador sigue siendo un ser humano. Otra lección, don Germán. Yo, hablando de, por ejemplo, la selección actual, y más allá de los resultados, ¿verdad? Que yo sé que obviamente influyen y tienen que ver, pero más allá de los resultados. Para nadie es un secreto aquí que el ambiente alrededor de la selección no es el mejor. Yo lo he dicho en programas que no siento esa empatía
que en determinado momento sí existió del aficionado con el futbolista. ¿Verdad? Ya esa empatía yo ya no la siento. Viene muy amarrado por los resultados y demás, pero también me parece que la empatía viene muy de la mano con la actitud que muchas veces muestra el futbolista en las entrevistas, en sus declaraciones, en sus redes sociales, y no genera empatía. Porque, don Germán, usted lo sabe bien, antes uno entrevistaba a los jugadores a cada rato. No habían tantas restricciones ni tantas prohibiciones. Uno se iba a las concentraciones y bajaban, uno llamaba a los jugadores y bajaban, sí. O en el baño del hotel uno los entrevistaba. Ahora las apariciones son menos, pero ellos usan sus redes sociales y usan otras cosas, y yo creo que les ha ido recortando empatía. ¿Por qué eso no se está trabajando? Yo veo que o se está trabajando muy poco con el futbolista de hoy. Estoy hablando claramente con el futbolista de la selección. Siento que ha perdido mucha empatía con el aficionado. Incluso cuando saca un resultado positivo, no siento esa empatía yo. Y es paradójico. Mi percepción, ¿verdad? Es paradójico lo que estás diciendo. Porque hoy hay mucho más medios de contacto entre los seres humanos. Redes sociales, prensa. O sea, hoy los puntos de contacto son espectaculares. Alguien estornuda y todo el mundo se entera de que estornudó. Vos mismo diste la respuesta cuando usaste 2 veces en lo que acabas de decir, perdón, la palabra resultados. No estoy de acuerdo con tu último comentario, perdón, de que aun cuando se gana todo el mundo quiere sacar pecho. Sí, sí. Cuando se gana todo el mundo quiere ser visible. Lo que pasa es que al haberse arrastrado un comportamiento de evitación de exposición, le reduce a la exposición que hay cuando se gana. Pero nada duele cuando se está ganando. Es correcto. Se puede criticar una selección, un equipo deportivo. Un par de victorias y es la mejor selección de la historia. Y aparecen las fotos, callamos bocas, ustedes que hablaban y esto y lo otro. Aparecen las fotos en redes sociales de muchos futbolistas. Algo que es muy importante en el deporte, sobre todo en el deporte colectivo, es ayudarle al jugador. Porque ustedes, los periodistas, claro, no son santitos. Tenemos también una raza complicada. Ustedes cuando preguntan muchas veces ya tienen la respuesta que quieren que uno la dé. El título de mañana está ahí pensado ya en la respuesta. Ya está, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, tomen una decisión. Ustedes o son contestadores de preguntas o son decidores de mensajes. Qué bueno eso. ¿Y qué significa ser decidor de mensaje? Que antes de ir a una entrevista de prensa piensen en las 3 cosas que usted tiene que decir. Oiga, don Gustavo, ¿a qué hora es? Me parece que hicimos un excelente partido en el día de hoy. No, ¿qué hora es? Además, todos aplicamos la táctica que nos dio nuestro director técnico. Pero si usted me dice, ¿verdad que son las 4? Yo no sé, pero yo creo que sí. Ya está, te atraparon. Entonces, al jugador, yo he llevado periodistas, he llevado personas que ayudan en la imagen del jugador. Ayúdenles a que puedan lidiar bien, claro, sanamente, con principios, claro, con la ética. Punto número 1. Punto número 2. El jugador hay que verlo como un ser humano. Y ese ser humano, como a usted y a mí, nos suceden cosas. Un ser humano que tiene 9 departamentos. 1, su salud física. 2, su salud familiar. 3, su salud laboral. 4, su salud profesional. 5, su salud material. 6, su salud emocional. 7, su salud social. 8, su salud religiosa. Y 9, su salud espiritual. Uno solo de esos campos en los que el jugador no se sienta bien afecta como un dominó los demás. Entonces, en el fútbol y en todos los campos de la vida, Gustavo, cuando aumenta la tensión, baja la tolerancia. Si vos estás tenso en el día de hoy, tío Gustavo, ¿cómo estás? ¿O qué te importa? ¿Pero qué te pasa? Claro. Es que estoy tenso. Y hay muchas razones para estar tensos. Los resultados ponen en estado de tensión a las personas. Pero aquí viene un tema importante. ¿Y qué es la tensión? Sí, pero Germán, si está en alto rendimiento, en la alta competencia, tiene que saber adoptar esa tensión. Si no, hay que trabajarlo. No es que sea fácil, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Porque tampoco es... A ver, yo entiendo
yo entiendo, don Germán, en esa parte de la atención, que un jugador acaba de cometer un autogol y con eso perdió el partido de su equipo, y va Gustavito a hacerle la entrevista al final y le va a remarcar eso. A ver, yo sé que no me va a sonreír, pero él debe de entender que es la pregunta que yo tengo que hacer también. Yo también tengo que tratar de hacer la pregunta con un poco de empatía y de respeto y saber cuadrarla, ¿verdad? Pero a veces uno hace la pregunta y vienen enojados. Y esas tampoco son profesionales. Lo que pasa, Gustavo, todos nosotros, dichosamente, tenemos un animalito por dentro. No me responda a la pregunta. Pero si yo te preguntara, Gustavo, ¿usted sería capaz de matar a otro ser humano? ¿Usted sería capaz de dispararle a otro ser humano? Posiblemente me digas, no, por supuesto que no. Gustavo, ¿y si entraras a tu casa y algún tipo de esto le estuviera haciendo un daño a alguien de tu familia y vos tuvieras acceso a un arma? ¿Qué? ¿Le dirías por WhatsApp, salgan de mi casa? ¿O usas el arma? Entonces, entre esas frases que nos decimos de yo no voy a hacer eso y lo que enfrentas cuando hay una situación real donde está en juego tu vida o la de tus seres queridos, el animalito que llevamos por dentro, bienvenido sea, nos puede salvar la vida. Entonces, cuando un jugador, por ejemplo, termina un partido, hay un nivel de deshidratación muy alto. La famosa sapriora, que todos los costarricenses recordamos. ¿Cómo es que un equipo que va perdiendo se lanza en los últimos 5 minutos, como si estuviera en el primer minuto, a luchar por ganar? La cohesión del equipo, la lealtad dentro del equipo. Unamos las pocas fuerzas que nos quedan. Entonces, para intentar responder a tu pregunta, cuando un jugador a veces reacciona feo ante una pregunta, es porque el nivel de desafío que tuvo fue lamentablemente superior al nivel de respuesta que se tuvo. O sea, si yo te digo, devuélveme los $100 que te presté la última vez que te vi y vos te desmayás aquí, es porque andas $1 en la bolsa. Si vos soltás esa risita que tenés ahí de agrandado, tome, es porque andas 1000. Hasta le doy 100 más. Pero si vos te quedás sereno, es porque andas entre 95 y 105. En el deporte, el reto es entrar en un estado de fluencia. Fluyo con la atención, fluyo con las preguntas difíciles de los periodistas, fluyo con situaciones incómodas, que me pregunten algo cuando vengo saliendo de una derrota, fluyo con que el árbitro desdichadamente no le caí muy bien o simplemente yo me equivoqué en la relación con el señor árbitro. Entonces, el gran reto de todos los que trabajamos en el mundo del deporte, llámese coach, llámese psicólogo, llámese amigo, llámese consejero, lo que usted quiera es aspirar al estado de fluencia. Cuando un deportista individual o un deporte colectivo siente como que hoy todo le sale, no me digas, vos salís a correr, no me digas que todas las carreras son iguales. No, hay carreras en que vos no sentís los pies sobre el piso, vos vas fluyendo, vas flotando, lo estás disfrutando. Bueno, pero tal vez esa es una de 10 carreras. En las otras vas a sufrir. En las otras te devolvés de la esquina porque se te quitaron las ganas. En las otras hiciste los 42 kilómetros que me dijiste que haces todos los días y te vas a los 45 kilómetros. Entonces, el gran reto es alcanzar un nivel mental donde fluyan las relaciones en el equipo. Que cuando un jugador tiene una situación adversa, habla con sus capitanes, habla con sus compañeros. Y en un verdadero equipo, en una verdadera familia se acuerpan. Mira, decí esto, decí lo otro. Nosotros, tranquilo, no te metas vos, nosotros vamos a salir. Eso es un equipo que fluye en las relaciones. Cuando un técnico fluye con el equipo le pone mucho más atención. Entonces, en cuerpos directivos, en cuerpos técnicos y en jugadores, no se va a estar en estado de fluencia todo el tiempo. Hay tensiones, hay todo eso. Don Germán, ya vamos a continuar. Y al regreso quiero que me diga si es lo mismo o se puede usar como un sinónimo ser el líder del equipo a ser el capitán del equipo. A ver si es un sinónimo, ¿verdad? No me refiero a temas de lenguaje, vocabulario, sino si representa lo mismo. Y luego, lo otro que también quiero que me converse es normal las argollas, porque lo hemos tomado como una normalidad, en todo lado hay argollas.
y como se dice popularmente, lo malo de las argollas es no estar dentro. Pero ya vamos a continuar con don Germán Retana, aquí casual. Aquí casual, junto a don Germán Retana, una persona a la que yo personalmente admiro mucho. Muchas gracias. Redondea ahí, a la que yo admiro mucho. Y creo que me parece valiosísimo el conocimiento que ha desarrollado durante todos estos años, don Germán. Y como le decía antes de la pausa, es lo mismo ser capitán que ser líder de un equipo. El mejor jugador del equipo no necesariamente tiene que ser el capitán, pero el capitán sí tiene que ser el líder del equipo. ¿O debería? Tengo como 40 años de lidiar con el término liderazgo. Y Gustavo, todavía no tengo una definición. Pero lo que he notado es que tal vez el liderazgo pueda entenderse como autoridad concedida. Ajá. ¿Qué significa esto? Que cuando yo soy un jugador, llevémoslo al campo del fútbol, yo soy un jugador y mi capitán negocia horas de entrenamiento con el técnico, yo le concedo a mi capitán la autoridad de decidir por mí. ¿Por qué? Porque el capitán tiene la credibilidad ante mí y yo le digo, decida por cosas por mí. Pero no necesariamente ser el capitán es representar los intereses de todo el equipo. ¿Por qué? Porque hay capitanes que tal vez son capitanes históricos, tal vez son capitanes de una generación. Eso yo lo he vivido varias veces. Tal vez son capitanes de cuando fuimos campeones, tal vez son capitanes de este segmento. Pero eso está mal, ¿no? No. Pero el capitán no debería ser el líder del Por equipo. eso. Pero entonces aquí viene un trabajo, no del capitán. Ningún equipo tiene un capitán. Los equipos tienen un conjunto de capitanes. Cuando entra una nueva camada, esa nueva camada de jugadores tienden a ver al capitán así como, wow, este fue a mundiales, este ha sido campeón, este ha sido goleador, es todo esto. Ahí es donde el capitán debe tener la inteligencia emocional, voy a decir un feo término, de ir a las bases, de conversar con cada uno, de cultivar su liderazgo, ya no solamente con quien de todas maneras ya lo tengo ganado, sino con ellos, porque si no, el equipo se te parte. Y se te puede partir en varios pedazos. Por ejemplo, los que juegan afuera y los que juegan adentro. Los que juegan adentro pero son mayores. Los que juegan afuera pero son menos. Y entonces al final tienes 4 o 5 subequipos. Y cada subequipo tiene su líder. Porque nosotros los jovencillos, ¿verdad? Este es el que habla más bonito, este es el que es más asertivo, este se atreve a decir las cosas. Entonces este es entre comillas, es nuestro subcapitán. Y por eso los equipos normalmente no tienen un capitán, sino que tienen varios jugadores que en conjunto entienden los intereses de los diferentes tipos de jugador que tienes en un equipo. O sea, cuando eso no sucede, entonces el capitán es el capitán de unos pocos. El capitán goza de la legitimidad de unos pocos. Seguramente de los de su grada. Sí, de su generación. Pero es ahí donde entonces el equipo se parte, porque resulta que los que juegan en el fútbol nacional en equipos no tradicionales piensan una cosa, los que juegan en equipos tradicionales otra, y eso no es un equipo, entonces. Exactamente, por eso hay varias formas de resolver eso. La primera... Perdón, esos, nada más antes de que me diga eso, esos que están alrededor del capitán, que también son como gente importante del equipo de la argolla, es lo que uno llama la argolla. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Yo he estado en situaciones donde observo este tipo de diferencias, entonces yo lo que aconsejo es, ven acá, no tengamos un solo capitán, sino, ok, esta persona, Gustavo López, va a representar a los jugadores de fútbol nacional. ¿Por qué? Porque tiene una serie de intereses. Hay negociaciones con los clubes, hay tratos, hay situaciones muy particulares que el que está en Europa no. Entonces, el que está en Europa podría ser representado por fulano de tal. Y son dos realidades distintas. Y el otro, el histórico, es como el capitán de capitanes. Entonces, estos 4, 5, 3 se reúnen
pero están representados los diferentes intereses. Entonces, todo el mundo apoya a los capitanes. Y los capitanes se dan cuenta, oiga, allá hay una persona que tuvo una situación con la prensa o tuvo una situación con el técnico, pero lo conversan allá adentro y lo resuelven internamente. Bueno, pero eso no pasa ahora. Yo no sé. No, le pongo el caso de Manfred, por ejemplo, que yo mismo dije, me extraña que en un comunicado haya expuesto su molestia, yo hubiera llamado primero a Brian Ruiz o al otro, mira, ayúdame con el técnico porque me pasó esto. Entonces son cosas visibles para uno como periodista de que algo no se está manejando como se debería. Le pongo un caso que es público, ¿verdad? De lo cual hay que aprender. De lo cual hay que aprender para que no se repita, ¿verdad? Yo creo que volvemos, o sea, cada cabecita es un mundo y cada cabecita tiene sus consejeros y a veces se dan situaciones como las que mencioné. Pero ¿qué me iba a decir? ¿Cómo se resuelve? Porque yo siento que hoy en día atravesamos por algo similar en la selección nacional, pero ¿cómo podría resolverlo uno? Eso de que tal vez haya un capitán que no representa a todos o que hay subgrupos por diferentes intereses dentro de un equipo. ¿Cómo resolver eso? En la familia, en las empresas, en el fútbol, en el camerino. Eso pasa. La calidad de desempeño depende de la calidad de relaciones que hay. Y la calidad de relaciones y la calidad de desempeño, Gustavo, depende de la calidad de conversación que hay en el equipo. Conversando. Cuando suceden estas cosas, como las que mencionan, ¿de qué depende la solución a eso? Del modo en que las conversemos. Si no las conversamos, se va a repetir. Porque en las conversaciones se aprende. En las conversaciones se revive el código de camerino. Hay cosas que no deben salir al público, ni de entrenadores ni de jugadores. Son un código sagrado. ¿Cuándo es que alguien se mete en enredos? Cuando rompe códigos. Claro. En todos los campos de la vida. Entonces, hay códigos de camerino, hay códigos en el fútbol que cuando se aplican, las cosas fluyen. Pero cuando alguien no hace el papel de hacer respetar el código, entonces, por ejemplo, se dan estas situaciones. Señores, tenemos un 911, o sea, tenemos una situación especial, la vamos a resolver a las 4 de la tarde en el lobby del hotel, en la sala de concentración, en lo que sea. Vamos a hablarlo. Sea que los propios capitanes lo pongan sobre la mesa o que la persona que hace las veces de coach del equipo o que hace las veces de psicólogo, como se quiera llamar, hay muchos títulos para eso, que es el responsable de que los factores de integración, los factores de cohesión, los factores de personalidad del equipo, porque los equipos al final compiten con una identidad con la cual nos ganamos el respeto de los rivales, incluso hasta de la afición. Entonces, si no se conversa, si no hay este tipo de conversaciones, ¿qué pasó con Brasil la noche anterior a jugar con Costa Rica en el Mundial de Japón y Corea? Era un equipo dividido. Ronaldo tenía serios problemas en el equipo. Y viene el señor Felipao y le dice a Vandro Mota y a Regina Brandao, los psicólogos de la selección de Brasil, ayúdenme con esto. Roberto Carlos no jugó ese partido contra Costa Rica. Y cuando los equipos estaban calentando, yo hablé con él y al final de la conversación me dijo algo muy ingrato. Lamento que tengamos que hacerle esto a ustedes. ¿Hacernos qué? Ya vais a ver. Cuando Brasil empezó a jugar ese partido, ese no era el Brasil que esperábamos. Era un Brasil que había conversado. Era un Brasil alegre. Era un Brasil positivo. Era un Brasil que no daba una por perdida. Era un Brasil solidario. Y nos hicieron 5. Entonces, las aptitudes toman tiempo. Las actitudes pueden depender de una conversación. Y cuando un equipo, alguien pone a conversar a la gente, es igual que en una familia. Entonces, así lo estaba pensando también. En eso tiene que haber, cuando se dan este tipo de situaciones, en cualquier equipo. Ahora te lo pongo a la inversa, en modo negativo. ¿A qué se deben los problemas que hay en las empresas, en las familias, en las organizaciones, en un equipo deportivo? A que las cosas no se conversan. Hay técnicos que no conversan mucho con el jugador, pero tienen a alguien que hace ese trabajo. Hay personas en el fútbol, es que es todo un mundo, es todo un mundo. Hay personas en el fútbol que no son muy visibles
y que tienen un poder hasta para influir en alineaciones. Ya, es muy complejo. Antes me hiciste una pregunta que no te respondí. ¿Qué aprendí yo del fútbol? No te la respondí. Uno, aprendí que hagas lo que hagas, siempre vas a quedar mal con alguien. Y cuando ese alguien tiene poder, vos vas a quedar mal. Segundo, el fútbol a veces es el deporte más individualista que existe. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra en cierta desgracia, los diversos intereses no te respaldan, ¿verdad? Es paradójico que yo mismo lo diga. Experiencias duras. Sí. Y yo lo he visto muchísimas veces. ¿Verdad? Basta que un técnico entre en desgracia y la gente se le corre. Que un compañero a veces entre así y cada uno en lo suyo. Entonces corremos ese riesgo de convertir lo que debería ser un deporte tan colectivo de valores, de solidaridad, en que aquí cada uno sálvese como pueda. Y por eso es importante intensificar trabajos mentales, trabajos de cohesión, trabajos individuales. Hay jugadores que logran mucho, pero mire, esto es el orgullo, esta es la arrogancia. Mire la línea que lo divide. Muy delgadito. Cuando uno ha logrado cosas puede tener orgullo, pero a veces nos metemos al territorio de la arrogancia y ahí vienen los problemas. Y cuando en el camerino se mete la arrogancia, se mete el individualismo, se mete la falta de diálogo, se mueve el no estar todos en la misma página, se mueve el no tener un objetivo compartido desde el corazón, entonces se dan otro tipo de problemas y de situaciones que de no resolverse van a repercutir en resultados. Podríamos hacer 2 programas, yo creo, con usted, o 3, don Germán, porque me faltó incluso un tema, el manejo del éxito en el deporte. Porque el otro día escuché un técnico decir que él le pone más atención o más cuidado al éxito que al fracaso. ¿Cuál es el contrario del éxito, Gustavo? ¿No es el fracaso? No. La negligencia. La negligencia. El fracaso es la cosecha de la negligencia. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer para ganar y no lo hacemos, somos negligentes. Y la consecuencia, el fracaso. Pero mejor pensemos en que no debemos ser negligentes, sino hacer lo que hay que hacer, aunque duela, para poder perseguir el éxito. Ve que me hizo falta tiempo. El manejo del éxito es muy importante también, yo creo. Hay una cuestión que se llama el síndrome del límite superior. Gente que se pelea con su propio éxito. ¿Por qué? Porque entiende que 99 es 100 y 99 nunca es 100. Y estar cerca no es, ¿cómo es que decimos? Tocar la puerta no es entrar. Exacto. Llegamos a una selección, llegamos a un equipazo, tenemos todos los recursos, pero nos falta el 1%. Esto. Don Germán, muchas gracias, de verdad. Le agradezco mucho porque su tiempo, como el de cualquier persona, es muy valioso, porque es algo que no se repone. Y que me haya otorgado estos minutos a mí es un verdadero placer y un orgullo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Gustavo. Siempre es un placer aprender de vos. A la orden, don Germán Retana. Aquí casual, la hemos pasado muy bien con don Germán Retana.